agenda justamente a esta hora del programa. Estábamos revisando punto por punto los 18 programas y acciones del relanzamiento del Plan México propuestos desde Presidencia. Escuchábamos la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum el día de ayer. A bote pronto tuvimos un análisis sobre todo. Lo que más ha llamado la atención en materia de economía tiene que ver con la industria automotriz y de qué manera estos programas y estas acciones van a apoyarlo, una de las principales exportaciones de este país. Pero dentro de estos 18 puntos, el número 15 dice lo siguiente: dentro del Plan México está la mayor inversión para investigación científica y tecnológica, así como la simplificación de tiempos para registros de patentes. A partir de la simplificación de tiempos para registro de patentes, a partir de la modificación de la ley del INPI que será enviada al Congreso de la Unión el 14 de abril, incluye el desarrollo de vehículos eléctricos, semiconductores, satélites, la creación del Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial, programas sociales y de humanidades, entre otros. Es el punto número 15. Y ahora sí que este punto cae totalmente en la cancha de Santiago Nieto, él es titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Santiago, gracias por acompañarnos esta tarde. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Javier. Un saludo a ti y a tu auditorio. Bueno, pues a ver, particularmente ¿cómo fue la comunicación? ¿Cuál es la orden que da la presidenta directamente al INPI? A ver, hay dos temas que, por un lado, incrementar la inversión, que creo que ese es un tema central. Hay que incrementar la inversión en materia de ciencia y tecnología. Lo plantearía de esta forma: el índice de innovación global, que se presentó en octubre del año pasado, pone a México entre 133 economías analizadas, lo pone como el país 74. La verdad, esto es una patología si vemos que somos la 12ª economía del mundo, y que la presidenta lo que quiere es que México se convierta al término del sexenio en la 10ª, estar en el top 10 de las economías globales, que creo que además los acontecimientos de las últimas horas van a beneficiar mucho al Plan México y a la posibilidad de que se pueda hacer realidad lo que plantea la presidenta. Pero, ¿qué pasó? En los últimos 10 años perdimos 19 lugares en ese índice de innovación global. En los últimos 15 años. Sí. 10 años. 10 años. 10 años. ¿Por qué empezamos a perder esa presencia? En parte por los temas vinculados con la inversión. ¿Qué es lo que está planteando la presidencia? Tener una inversión mucho mayor en ciencia y tecnología, y eso implica transferencias de recursos, elevar el CONACYT a la Secretaría de Ciencias, como ya está. ¿Ya se hizo? Y empezar a desarrollar temas que no estamos en este momento en el tintero, como por ejemplo los semiconductores. Ahora, tanto Jalisco como Puebla, como Querétaro, como Sonora, tienen espacios donde ya están creando semiconductores, y se está, por cierto, preparando una ley. La otra cuestión era la ley de protección a la propiedad industrial. Ella ha planteado, y la instrucción al INPI es acelerar el procedimiento de patentes mexicanas. Nuevamente una patología. 12ª economía del mundo, 36,000 millones de dólares de inversión extranjera directa, socio más importante de Estados Unidos, pero de las 20,000 solicitudes de patente que se presentan ante el INPI anualmente y que se procesan un poco más de 10,000, se otorgan 10,000 patentes, el 94% son extranjeras y solamente el 6% nacionales. Y ¿Qué dato? Nuestro récord histórico de patentes mexicanas es el año pasado, 2024, con 700. Entonces sí tenemos ahí un desfase, y la posición de la presidenta sí te pediría, contexto. O sea, por ejemplo, ¿cuánto hace de patente Estados Unidos? Bueno, ellos tienen como 400,000 patentes, y China 1,5 millones. ¿De patentes al año? Sí. ¿Y nosotros, solo mexicanos, 700? Sí, y un poco más de 10,000 mexicanas y extranjeras. Entonces, evidentemente ahí hay un tema, y la presidenta lo que ha instruido es: necesitamos reformas a la ley para poder fortalecer el esquema del aceleramiento de las patentes mexicanas, y sobre todo hacer una vinculación entre la Secretaría de Ciencias, el INPI y los institutos de investigación, y poder generar una cultura del patentamiento que en este momento no existe en nuestro país. ¿Qué es lo que te iba a decir? A ver, el problema entonces es burocrático, o sea, es un tema de simplificación de este registro de patentes, de los tiempos. Vaya, ¿Cómo se hace? ¿Por qué se está dando esta instrucción? ¿Por qué es algo que podría ser tardado, que no se ha simplificado? ¿Cómo es en la realidad? Mira, 3 temas. 1, sí hay un problema legal. 2, sí tenemos un problema cultural, no hay una cultura de patentamiento en nuestras personas investigadoras, porque también hay estímulos para no patentar. Es decir, una persona forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que le pide el SNI? Esto va a cambiar en un corto plazo, porque ya lo está trabajando Rosaura Ruiz, la secretaria de Ciencias. Pero, ¿qué te pide el SNI? Que publiques. Y si tú publicas,
Entonces, se hace público, se pierde la novedad, y si pasa un año y no patentaste, pierdes la exclusividad sobre ese invento. Es decir, no hay un estímulo correcto para que la gente patente. ¿Y qué sucede con el patentamiento? Tú tienes exclusividad sobre lo que inventaste o sobre lo que creaste en derechos de autor. Y en el caso de México se estaba estimulando lo contrario. Publicamos, tenemos puntos en el SNI, pero no existe una idea y una cultura de patentamiento. Esa es la parte cultural. La parte legal, la propia ley establece un plazo de 18 meses entre el examen de forma y el examen de fondo, y esos 18 meses en teoría son para generar procesos de comercialización. ¿Y qué sucede? A nivel global se tardan 3 años y medio en aprobar una patente en promedio, y China lo hace en 1 año y 3 meses y nosotros en 4 años y 3 meses, porque esos 18 meses se pierden. Lo que estamos planteando en la reforma a la ley es que sea una decisión de la persona investigadora, la inventora, si utiliza esos 18 meses o renuncia, y entonces se puede entrar directamente al examen de fondo, y estamos ahorrando solamente por esa decisión 1 año y medio. Ok, de entrada ahí. De entrada. Entonces, esta reforma o esta modificación a la ley del INPI va a ser enviado en el Congreso el próximo 14 de abril. La presidenta anunció eso, que fuera el 14 de abril. Y incluye, insisto, esto de reducir los tiempos. Reducir los tiempos, mejorar la posición de los investigadores mexicanos. ¿Cómo los van a incentivar? La idea es, primero, la idea es que el SNI empiece a... Ya generó recientemente una convocatoria en donde se busca un perfil en donde las personas hayan tenido algún proceso de patentamiento. Y la idea es estimular que las personas vayan a patentar, y que esto pueda darles puntaje en el Sistema Nacional de Investigadores, y que pueda haber algún tema de exclusividad cuando están generando un invento que termina por comercializar. Otro punto de la ley es la transferencia tecnológica. Cuando llegué al INPI, platicando con el secretario Marcelo Ebrard, me preguntó, me dijo, bueno, ¿qué porcentaje de las patentes mexicanas se comercializan? No había un estudio en el INPI, pedimos información en una encuesta a todos los titulares de los derechos, y nos dimos cuenta que solamente el 10% estaba comercializado. ¿Qué significa? El 90% de las patentes están a lo mejor en un marco muy bonito, en una oficina o en un cajón. Pero no se comercializan. ¿Qué es lo central por qué el INPI está en economía? Porque la idea es generar condiciones medioambientales para poder mejorar la economía, y las patentes es una de ellas, porque genera exclusividad respecto a una creación humana. Entonces la idea es reducir los plazos, mejorar el procesamiento de las patentes mexicanas, la idea de que pueda haber una solicitud provisional de patente, que esto es algo que las empresas han pedido mucho, de que puedan apartar su lugar, aun cuando no se realice ningún examen de fondo o de forma, sino hasta que pase 1 año, pero es algo que han solicitado. Y bueno, creo que hay un punto que a mí me parece central en esto, y es que estamos hablando también de inteligencia artificial, y se está hablando de que pueda haber una legislación que permita que se pueda patentar temas que han sido derivados de inteligencia artificial a partir de la introducción. Sería un tema complejísimo también, ¿no? Pero muy interesante. Claro, en México lo tenemos resuelto. ¿Quién es el dueño del producto de inteligencia artificial? El ser humano. O sea, la inteligencia artificial como tal no se le reconoce el carácter de titular de un derecho de protección a la propiedad industrial, pero lo que estamos haciendo, o lo que estamos planteando en este momento, es que pueda existir un reconocimiento del producto de la inteligencia artificial que se pueda patentar, o 2, que si la invención utiliza en algo la inteligencia artificial, también todo el proceso sea patentado. Nuevamente, para lograr exclusividad y poder comercializar, transferir la tecnología, que ese es uno de los puntos centrales de la presidenta y del secretario Ebrard. ¿Es caro el proceso de patente? O sea, si tengo una idea, si tengo un producto, ¿es caro? En realidad no, se tiene que hacer un pago para el examen de forma, para el examen de fondo, y son 3,200. Ahí va a depender en gran medida del proceso, pero es increíble que una parte importante de las patentes se pierde, porque al final los institutos de investigación ya no tienen presupuesto, o los inventores no tienen presupuesto y no pagan. Ya se les otorgó, pero no se les concede porque falta que paguen sus derechos. Y si no los pagan en 4 meses, se pierde la patente, se pierde la exclusividad y la posibilidad de comercializar. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos a ver si sí les van a dar dinero a los investigadores, que es el otro tema. Pausa y regresamos. Con 24 minutos seguimos platicando con Santiago Nieto, el titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
Santiago, bueno, pues a ver, ahora también, digamos que dentro de lo que ha sido esta semana, que por lo menos los economistas del mundo han dicho como un antes y un después de los anuncios de estos aranceles, de este Día de la Liberación, por lo menos así descrito por el propio Trump, lo que ha salvado a México, pues es el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo juega el INPI, por ejemplo, el tema de la piratería? El tema de la relación, por ejemplo, con los productos chinos. Vaya, ¿dónde está situado en este momento dentro del tratado, por ejemplo, México, Estados Unidos y Canadá? ¿Ha habido de alguna manera alguna consulta por parte de la propia presidenta hacia ti? A ver, yo lo que primero que diría es, quien mejor manejó en el mundo, o ha manejado hasta el día de hoy en el mundo, la tensión con Estados Unidos por este nuevo orden económico y comercial global, que eso es finalmente donde estamos, la generación de los aranceles hacia prácticamente todo el mundo, quitando México y Canadá, ha sido la presidenta Claudia Sheinbaum, que a diferencia de lo que sucedió en otros países, Canadá, Colombia, donde hubo impactos políticos muy fuertes, creo que la posición de la presidenta ha sido muy sólida, muy prudente, y ha dado pasos importantes para que hoy no tengamos, salvo evidentemente autopartes, automóviles y los temas de acero y aluminio, no hay un incremento en los aranceles a ninguno de los productos que está protegido por el Tratado de Libre Comercio. El INPI juega en el ámbito del TEMEC el llevar de alguna forma el capítulo 20, que es el capítulo de la propiedad industrial. Cuando surge el INPI, de hecho es de alguna forma una presión de Estados Unidos para la creación de la aprobación del Telecán, del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, porque de alguna forma lo que querían los empresarios norteamericanos era que hubiera garantías de que se protegiera en un modelo similar al de Estados Unidos su propiedad industrial, intelectual en general, derechos de autor y propiedad industrial. Por eso surgen Indautor y el INPI. Ahora bien, la idea de Salinas en esos tiempos era que México fuera un país maquilador. Es decir, tener mano de obra barata, sí, que vinieran a industrias, no desarrollo. Sí, ¿no? Y ese primer enfoque fue una causa negativa para el país. Sí, evidentemente generó ingresos, pero que afectó de manera muy importante, generó desigualdades sociales. Ahora, con mayores ingresos para el país, eso sí, sin duda, no se puede negar. Y hoy somos un país ensamblador. Es decir, ¿de dónde vienen los productos? Sí. Pues los productos están viniendo de varias partes del mundo, se ensamblan en México y se exporta. México termina exportando puertas de aviones y motores de aviones, pero en gran medida una buena parte de los productos provienen del extranjero. ¿Cuál es la posición del Plan México? Hay que sustituir las importaciones, hay que elevar el contenido nacional de nuestras exportaciones, es decir, el vehículo tiene que ser 100% mexicano. Acaba de anunciar Marcelo Ebrard hace unos días un camión eléctrico, sí, 100% mexicano, y la idea es que, de hecho, en México también tiene que ver con eso. Generemos marcas mexicanas, y esas marcas mexicanas deben tener, y creo que eso es muy importante, la visión de que somos un gran país y que la idea es comercializar en serio nuestros productos, voltear a ver nuestro mercado nacional y utilizar este momento coyuntural que es fantástico para nuestro país para mejorar nuestro comercio con Estados Unidos, con Canadá, y poder mejorar las condiciones. ¿Y qué hace el INPI? El INPI otorga las marcas, otorga las patentes, y hoy lo que estamos trabajando en la reforma de la ley es una oficina de transferencia tecnológica que pueda hacer el vínculo entre academia y empresarios, y que podamos entonces lograr el resto de los objetivos del Plan México. ¿Y hay algún proyecto, por ejemplo, que te llame la atención respecto a denominación de origen, por ejemplo? Bueno, ahí estamos trabajando. México tiene 18 denominaciones de origen, que son pocas para un país de nuestra diversidad. La más importante, el tequila, pero está el mezcal, está la talavera, tenemos el ámbar de Chiapas. Tenemos 3 indicaciones geográficas que juegan más o menos el mismo rol, con un proceso administrativo mucho más simplificado. Y el tema, mencionabas, el combate a la piratería. Operación Limpieza responde a eso. Primero, la protección de nuestra industria. Hemos perdido en 20,000, veía unos datos estadísticos en León, 20,000 empleos vinculados con el sector calzado, 60,000 vinculados con el sector textil, a partir de las importaciones de productos chinos, y particularmente de contrabando y de piratería de productos de empresas legalmente constituidas en México, que finalmente son replicadas, falsificadas en China, y terminan introduciéndose a nuestro país. Y no solamente China.
¿Qué tiene que hacer el INPI? Es la instancia administrativa competente para hacer visitas de inspección, para hacer medidas en frontera. Eso implica... ¿Y de qué tamaño es la piratería? O sea, ¿cómo estás recibiendo esto? Nada más, digo, por poner un ejemplo, tenemos ya 7 operativos de operación limpieza, hace unos días en Baja California. Sí. De los 6 primeros, los datos que tengo, el primero es Asaga 89, 264,000 productos asegurados, con unos 157 millones de pesos. El sexto, el de Tulancingo, estamos hablando de unos 2,000 productos por unos 10 millones. Hubo Sonora, que fueron 1 millón de productos que fueron asegurados. Y el impacto de los 6, insisto, sin tomar todavía los datos del último bloque, del de Baja California, es de unos 1,300 millones de pesos. De 1,300 millones de pesos en 6 operativos. Insisto, faltaría contar el séptimo. ¿Qué me lleva esto? Si en 6 operativos tenemos esa cantidad, 1,300 millones de pesos, hagamos un cálculo. La sanción electoral más importante de este país fue Pemex Gate y fueron 1,000 millones. Sí, claro, puedo decir que eso fue hace 20 años. Comparto el argumento, pero son 1,300 millones. ¿En estos 6? En estos 6. ¿Qué significa eso? Que el impacto a los sectores del turismo, del juguete, al sector textil, al sector de calzado, al sector incluso de tecnología, sí, es un impacto brutal, y por eso es importante proteger la propiedad industrial, y el INPI tiene que desarrollar sus funciones de visitas de inspección, de procedimientos de infracción en materia de marcas, por supuesto de ir con la aduana para cerrar los contenedores y que no puedan pasar cuando vienen productos pirata, para proteger a nuestra industria nacional. Y aparte de eso, cumplir con el TEMEC, porque eso es una obligación que tenemos como país en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Bueno, pues mira, vamos a darle seguimiento, Santiago, a esto. También, sé que no es tu tema, sé que tal vez es una página trabajada ya, pero, híjole, lo platicábamos el otro día. Estuviste varios años ahí desde la Unidad de Inteligencia Financiera, como que ha faltado, ¿no? En las últimas semanas, en los últimos meses, particularmente en el tema de los golpes tan importantes desde la Secretaría de Seguridad de Omar García Harfuch, pues un mayor involucramiento, ¿no? De la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera. Yo recientemente participó en uno de los operativos, en el de Baja California, que encabezó la Secretaría de Economía, y yo ya, digamos que son cosas de mi pasado. Ya vuelta a la página, estoy feliz en el INPI y tengo nuevas responsabilidades, nuevos temas, pero por supuesto que creo que se tiene que apoyar la estrategia de seguridad que está encabezando Omar García Harfuch, y que hay que decirlo y reconocerlo, hay un enorme esfuerzo y resultados muy diferentes en poco tiempo. No, y porque aparte también tú, cuando estabas como responsable de la UIF también, pues bueno, varias veces decías la importancia de las redes de finanzas, las redes económicas del crimen organizado, que conociste muy bien. Sí, tanto en la nivel federal como a nivel local. La idea es, queremos detener la delincuencia organizada, sí, hay que tener un ataque frontal, sí, pero hay que también atacar la corrupción política que protege a grupos delictivos a nivel municipal, incluso varios estados, Nayarit, Tamaulipas con Cabeza de Vaca, Nayarit con Roberto Sandoval, sí, perdón, pero por supuesto que hay que atacar a nivel local el financiamiento que se refleja en el crecimiento patrimonial y económico, y a nivel federal las estructuras financieras. Bueno, pues Santiago, vamos a darle seguimiento a lo que se hace desde el INPI y bueno, el proceso también tan importante que está en desarrollo. Gracias de verdad, Santiago, por acompañarnos esta tarde. No, muchas gracias. Bueno, pues es Santiago Nieto.